Amigos, gracias por acompañarme en esta entrevista. Hoy visito a Renata Arévalo de Sheffield. Ella pues es esposa del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy nos abre las puertas de su casa. Vamos a conocerla. Renata, gracias por este espacio. Mi primer pregunta es, ¿por qué decides salir de Acción Nacional e irte al proyecto de Andrés Manuel López Obrador aquí en Guanajuato? Gracias, Coco, gracias por la oportunidad. Decidimos salirnos y fue una decisión de matrimonio, Ricardo y mía. Yo tenía ya casi 10 años siendo militante de Acción Nacional, y una de las cosas por las que yo me afilié a este partido y que me encantaba pues eran sus principios y las prácticas que tenían, prácticas que no se vivían en ningún otro partido, como la democracia. Tú elegías, a mí me tocó ir a varias asambleas donde elegíamos a los candidatos que iban a representarnos ante la ciudadanía, y era un ejercicio muy padre, muy sano, y que era el único partido que lo vivía. Hoy en día ya no es así. Todo se decidió por una sola persona, lo que iba a tocar, hasta los suplentes, y empezó a haber pues muchos cambios ya de hace tiempo en los principios de Acción Nacional, con los cuales definitivamente ya no estábamos de acuerdo, y en lo personal yo ya no estaba de acuerdo. ¿Te fue difícil salir de Acción Nacional e irte a este proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia? Sinceramente me estaba haciendo más difícil permanecer en algo con lo que yo ya no estaba de acuerdo, Coco, porque se dejó de un lado el bienestar social, se dejó de un lado el que era la ciudadanía a quien tenías que responderle, y por un grupo de poder que está muy consolidado dentro del partido, pues se dejaron a un lado los principios de Acción Nacional, y sinceramente se convirtió en un partido más, y se convirtió en algo que estuvimos criticando quienes pertenecíamos al PAN, que eran esas prácticas priistas. ¿Qué pasó con las personas que estaban con ustedes dentro del partido? ¿Salieron del partido, se fueron también al proyecto de la coalición Juntos Haremos Historia? ¿O qué fue lo que les dijeron? Porque yo sé que tenía mucha gente ahí dentro del PAN que veían a Ricardo como un líder, que querían que encabezara el proyecto a gobernador desde Acción Nacional. ¿Qué pasó con ellos, Renata? Mira, esa fue una decisión muy personal. Yo recuerdo muy bien que Ricardo me comentó, esta decisión la estamos tomando tú y yo únicamente, y no vamos a esperar que nos siga todo el equipo ni demás, porque creo que es algo muy, muy personal, sí. Una decisión muy, muy íntima, vamos a decirlo así. Hubo gente que se nos acercó y nos dijo, nosotros tampoco estamos de acuerdo con esto, vamos también a renunciar al partido, y hoy nos vienen acompañando algunos ex compañeros panistas. Hay otros que han permanecido, y creo que es totalmente respetable. Lo que hicimos Ricardo y yo fue un ejercicio muy personal de decir, ya no estamos de acuerdo con eso y no vamos a seguir siendo parte de eso. ¿Qué te mueve a ti, Renata, para estar en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador? Sabemos que es una política distinta a la de Acción Nacional. ¿Qué es lo que te mueve de este proyecto? Pues mira, no distinta a cuando yo entré a Acción Nacional. La verdad es que en este proyecto de Morena y la coalición tiene un centro totalmente humanista, socialdemócrata, de dar atención a las necesidades prioritarias de la sociedad. ¿Qué es lo que distinguió a Acción Nacional en el inicio? En su momento, ajá, sí, así claro. es, y que hoy yo considero que tantos años en el poder y la consolidación de estos grupos al interior del PAN cegaron a la institución o a sus líderes en su fin, en realmente atender las problemáticas de la ciudadanía. Y es bien claro el ejemplo, Coco. ¿Dónde está Guanajuato hoy? ¿Dónde está León hoy? Somos el número 1 a nivel nacional en inseguridad, somos el número 1 en homicidios dolosos, en feminicidios. Estamos en la cola del desarrollo social y de educación. Entonces es un claro ejemplo de que no se estaba yendo por el camino correcto. Y bueno, te invita entonces tu esposo a acompañarlo de manera paralela a recorrer el estado de Guanajuato. Ya lo dijiste, te has encontrado con cosas en el estado. Compártenos algunas de esas, por favor. Pues con cosas sí muy tristes. Me acuerdo que un día llegué con Ricardo muy nerviosa. Había recorrido algunos estados, había estado en Celaya al inicio de la campaña, y le dije, Ricardo, ¿sí te das cuenta que eres el candidato de la oposición del estado más violento de México?
Y es que yo he venido recorriendo, llevo 30 municipios, Coco, y vamos a acabar con los 46, y por lo menos en 20 municipios me ha tocado platicar directamente con una mujer que tiene secuestrado el hijo, que tiene secuestrado el marido. Esa fue en Pénjamo, en Abasolo, que le habían levantado al hijo, en Cuerámaro habían acuchillado a su hijo, aquí en La Salle, en León, y así te puedo ir platicando de experiencias que he tenido yo con las madres de muchas víctimas. Y eso es un termómetro que indica que la situación en Guanajuato es compleja. Y te hablo de todo Guanajuato. ¿No te habías dado cuenta tú, estando en Acción Nacional, que estaba así la situación en el estado hasta que comenzaste a recorrerlo? Sí lo veníamos viendo, Cuco. Yo he sido víctima de la delincuencia ya en 3 ocasiones. Mi familia, mi papá, mi hermana en 2 ocasiones. Entonces, en el despacho donde trabajo como abogada también ya hemos sido víctimas de la delincuencia. Es algo que ya estábamos viviendo. Lo que sí nunca imaginé es que estuviera totalmente todo Guanajuato bajo esta terrible inseguridad. Y en esta inseguridad, Renata, ¿tú qué crees que se necesita para combatirla, para terminarla? Efectivamente, las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad son sumamente alarmantes. ¿Qué crees tú que se necesita para combatir la inseguridad en el Estado? Primero, cambiar la estrategia, Coco. Queda evidente que la estrategia no es la correcta, que hay una impunidad terrible. ¿Sí? Sabemos que tenemos 1.850 tomas clandestinas de combustible. ¿Y por qué sabemos ese número? ¿Y por qué sabemos que hay una en el Tajo de Santana que explotó no hace mucho? Las cosas están pasando. Mira, estuve en una reunión yo con mujeres y les decía aquí en León, levanten la mano, ¿quién sabe dónde venden celulares y computadoras robadas? ¿No? Por hacer un ejercicio. Y todas levantaron la mano. Las cosas suceden, sabemos que están pasando y no se atienden. Tenemos que cambiar la estrategia y creo yo que es básico regresarle la dignidad a los policías. Estuve en una reunión en Ampliación San Francisco y platiqué con la esposa de un policía y me decía, les dan un uniforme, les dan unas botas y ya, y si quieren otro tienen que pagarlo de su sueldo. Eso no es digno. Necesitamos dignificar a nuestros cuerpos de policía para que de verdad nos cuiden. Y en esta figura de oposición, Renata, ¿cómo te sientes al ver a estas mujeres que se te acercan, que obviamente estás viviendo de una manera más cercana una realidad hacia la inseguridad que se vive, al tener a las víctimas cerca de ti, que te piden apoyo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te comprometes más? ¿O cuál es tu sentir de decir, no puedo hacer mucho en este momento, me siento un poco sin muchas herramientas, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú? Me siento, primero, sí te da algo de frustración, Coco, de saber que un estado que era muy seguro y que era muy próspero se convirtió en todo lo contrario. Que lo que veíamos con horror en otros estados como Michoacán, como Guerrero, ahora lo estamos viviendo en Guanajuato. Pero también me siento con muchas ganas de participar, de dejar de ser espectador y de involucrarnos en lo que está pasando, porque hoy Guanajuato necesita que los ciudadanos nos involucremos. Estoy totalmente consciente que hay una gran decepción de los ciudadanos hacia los partidos políticos, hacia los gobiernos, y por eso es que los ciudadanos ahora debemos involucrarnos y debemos ser parte de. Por eso esta elección va a ser sumamente importante, que la gente vaya a las casillas y decida qué quiere para el futuro de su estado. Renata, ¿realmente consideras que existe la izquierda en Guanajuato? Digo, estás ahora en un partido de oposición, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero al final veo a un grupo de expanistas, ¿sí? Como si hubieran sido la izquierda de la derecha, ahora en la izquierda. Realmente sí existe la izquierda, porque la conformación de ustedes como expanistas pues es también una formación muy humanista, mucho de la participación ciudadana, y a veces la izquierda un poco más radical no tiene personas como ustedes. Sí hay izquierda en Guanajuato. Depende a qué le llamemos también izquierda, sí, ¿no? Porque luego hay quienes se van que al comunismo y al populismo. Al socialismo. Y al socialismo, y estamos lejos
lejos de ser eso. Yo creo que los temas hoy en Guanajuato, en México, no es de izquierda o es de derecha, no, es un tema de un equilibrio en el desarrollo social. Fíjate, Guanajuato ocupa el 6º lugar en desarrollo económico y el penúltimo de la cola en desarrollo social. El desequilibrio es tremendo y es ahí a donde debemos enfocarnos, a lograr un equilibrio. Sí, y mi pregunta va enfocada porque obviamente he visto un discurso muy desgastado de que no voten por Andrés Manuel López Obrador, que se va a volver Venezuela. Sí, por eso mi pregunta es, ¿realmente es un partido de izquierda? Yo lo veo más como lo ha planteado Ricardo Sheffield, un partido de la socialdemocracia, ¿no? Tal vez al estar él en Acción Nacional era la socialdemócrata cristiana, ¿no? También por la formación panista. Entonces, yo creo que sí es importante poder aclarar estas figuras políticas, estas posturas políticas, puesto que se ha tratado de confundir a la población. Yo he estado incluso en conferencias, ayer estuve en una conferencia donde decían, ¿sabes qué? Tenemos miedo porque va a ganar Andrés Manuel López Obrador y se va a volver Venezuela. De hecho, era un venezolano quien estaba dando esa conferencia. Obviamente yo me levanté a hacer mi participación para decir, creo que la realidad que vive ahora México está muy rebasada también en muchas cosas que vive Venezuela por la violencia y que creo que sí se necesita un cambio, obviamente, y que la ciudadanía tendrá que pensar muy bien su voto hacia dónde quiere girar la brújula del país. Por eso mi pregunta, ¿no? Para aclarar estas dudas con la ciudadanía que dicen, ay, se va a volver Venezuela, es una postura muy de izquierda, muy radical. Totalmente falso. Es totalmente falso todo eso que están diciendo. Como tú dices, hay muchísima desinformación. Quieren generar ante este proyecto miedo, quieren generar temor. Y para generar este temor han desinformado totalmente que si nos vamos a convertir en Venezuela, que si se va a sacar a los delincuentes de la cárcel. Y yo con la gente que platico sí les digo, ¿y qué no le da más temor lo que ya estamos viviendo? Los 1,300 asesinatos que se han vivido en México, la falta de educación. En el tema de salud, Guanajuato está en una situación terrible. Yo creo que eso es lo que sí nos debiera generar miedo. Y toda esta campaña de desinformación es la que están usando para bajar a Andrés Manuel López Obrador con puras mentiras, con puras falsedades, argumentando una izquierda totalmente radical que no existe. Y si buscamos en las propuestas, han sido muchísimo más izquierdosas algunas propuestas que ha dado Ricardo Anaya, por ejemplo, como la pensión universal sin ningún propósito. Entonces, tenemos que investigar y irnos a las fuentes correctas y dejarnos de videos de las redes sociales, sino realmente a las páginas del movimiento. Oye, ¿cómo es que se convirtió Guanajuato en uno de los estados más violentos? Efectivamente acabas de dar una cifra, 1,300 asesinatos en los primeros meses aquí en Guanajuato, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. Y yo cuando vi esa cifra, yo me imaginaba como llegar a una comunidad y encontrar a todas las personas ahí muertas, ¿no? O sea, para poder hacer de una manera gráfica el problema, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en Guanajuato? ¿Por qué se desbordó la inseguridad, Renata? Pues son muchos temas. Principalmente la falta de desarrollo, Coco. Mira, yo me he ido a comunidades donde los chiquillos te dicen que quieren ser narcotraficantes, porque de esa manera van a poder acceder a algo que de otra manera jamás van a tener la oportunidad. Sí, el otro día estuve también en otra colonia donde una señora de manera voluntaria está enseñando a leer a niños de 13 años, enseñando a leer porque no han encontrado cupo en las escuelas. Estamos orillando a los jóvenes a ser parte de esto por falta de oportunidades, por falta de educación, por falta de empleo, porque hoy las mamás, Coco, nos estamos teniendo que salir a trabajar y ya no podemos jugar ese rol que jugábamos antes al 100% como amas de casa y al 100% al pendientes de nuestros hijos, porque no alcanza y hay que salir a la calle para ayudar a la economía familiar y estamos dejando a los niños y a los jóvenes solos. Yo tuve como abogada un caso de un niño de 4 años que cuidaba a su hermano de 1 año, encerrados con candado en la casa porque la mamá sí iba a trabajar, no tenía acceso a la guardería, no tenía una abuela o una mamá que le ayudara a cuidar a sus hijos
y nos estamos enfrentando ante esa situación. Es parte de lo que genera violencia, porque estamos encaminando a los jóvenes a esta parte. Sin embargo, no es lo único, ¿no? Somos la cuna del huachicol. Ahorita necesitamos una coordinación total que yo estoy segura que Ricardo va a poder tener con Andrés Manuel y con Pemex para acabar con ese tema que nos está carcomiendo en Guanajuato. Y bueno, yo sé que y te conocí ya hace bastantes años, eres abogada, sí, te conocí cuando estabas casi a punto de terminar tu carrera. Quiero resaltar que eres una mujer muy preparada, sí, que sabes del problema legal también. Y mi pregunta va en sentido de que se ha hablado de la amnistía, ¿no? Un tema polémico que se subió en el debate que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. Tú como abogada, ¿cómo ves esta postura, esta inquietud que se tiene también desde la ciudadanía? Totalmente de acuerdo, y yo lo único que pido es que Andrés Manuel le dé el tiempo de lograr el objetivo que tiene la amnistía. Y te pongo un ejemplo, me platicaba Ricardo, Guanajuato tiene más de 100,000 personas que están presas por temas de deportación de marihuana, más de lo que ya permite la ley, o por venta de marihuana. Jóvenes en su mayoría, muy jóvenes. Y le decía yo a Ricardo, bueno, ¿y nuestro sistema realmente es reformatorio? El día que salgan de la cárcel ya van a salir, pero bien educaditos y todo. No tenemos un sistema reformatorio. Se supone que las cárceles son las escuelas del crimen, ¿no? Entonces, también es preocupante si es un centro de readaptación social. Tú dices, ¿cómo sale una persona que tal vez por un delito no tan grave, pues sale resentido con la sociedad, se vuelve un criminal a veces en potencia? No podemos generalizar los casos, pero sin duda se han dado. Y el tema de las adicciones es un tema de salud. Retomábamos el tema de la amnistía. ¿Se puede lograr, Renata? Sí se puede lograr. No va a ser de la noche a la mañana. Es un proceso que se va a tener que llevar a cabo con los legisladores. No depende del presidente de la República, pero hay que dar ese primer paso. Porque tenemos a muchos presos en las cárceles que se han visto obligados, mira el tema de Guerrero, y es muy simple de contarlo, ¿no? Todos esos campesinos que forzadamente están sembrando amapola, porque no los dejan sembrar otra cosa, ¿sí? Porque plantan árboles frutales y van y les echan gasolina, no, porque aquí vas a sembrar amapola. Y muchos luego de esas familias que sí cometieron un ilícito, Coco, no lo podemos negar, pero están en las cárceles y tenemos que entender cuál es la historia detrás de eso. Como en el tema de los jóvenes que están drogándose y que están en las cárceles, este es un tema de salud, vamos a atenderlo como un tema de salud. ¿Te has encontrado con mujeres que te piden apoyo en este sentido, Renata, en tu recorrido en Guanajuato, que dicen, ¿sabes qué? Tal vez mi hijo tiene un problema así, o en qué consiste la amnistía? ¿Te la han preguntado? Sí, es un tema que lo tienen así como de terror, por lo que ha dicho la oposición de que sacar a los grandes delincuentes. Ojalá los grandes delincuentes estuvieran en las cárceles, Coco, y realmente en Guanajuato estaríamos hablando de otra historia y no de tanta inseguridad. Necesitamos irnos a la raíz del problema. Entonces es como dicen, vas a sacar delincuentes y de alguien por ahí, pues primero métanlos, ¿no? Primero métanlos, luego ya vemos, ¿no? Pero ese no es el punto de la amnistía. El punto es que no podemos solamente enfocarnos a la violencia, por eso este es un proyecto de paz. Necesitamos irnos a la raíz, y yo le apuesto, y este proyecto le apuesta principalmente al tema de la educación, Coco. Es bien importante que México se vaya desarrollando y se vaya fortaleciendo más nuestro sistema educativo. Estamos en la cola a nivel mundial en el tema de educación. ¿Qué es lo que más te ha pedido la gente en tu recorrido, Renata? Seguridad, definitivamente. El noreste, sureste, centro de Guanajuato ha sido el tema de la seguridad. Y Renata, bueno, yo sé que tú desempeñas un papel muy importante, estás haciendo un trabajo paralelo con Ricardo Sheffield, que él es el candidato a gobernador de Morena por la coalición Juntos Haremos Historia. En el papel también de las mujeres que acompañan a los políticos, escuchaba yo a Beatriz Gutiérrez, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que quiere cambiar, dice, si va a llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, vengo a cambiar la figura de la primera dama, ¿no? Aquí no queremos mujeres de segunda ni de tercera, simplemente mujeres. Si tú llegaras a ser la primera dama del Estado,
¿harías lo mismo? Así es. Y yo solamente quiero ser la primera en una cosa, Coco. La primera en poder resolver esa violencia y esa desigualdad tan grande que hay en Guanajuato en las mujeres. La primera en poder atender a las familias, a las madres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos, que son víctimas de la drogadicción, víctimas de la delincuencia. Yo quiero poder ser la primera en el DIF en atender todas esas necesidades, solamente en eso. Y en lo demás, todas las mujeres somos de primera. Y estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, que estoy segura que va a venir a transformar toda esta institución tan importante que es el DIF y que se ha dejado de alguna manera abandonada. De no llegar, en el supuesto de no llegar Ricardo Sheffield a ser el gobernador en esta contienda, tal vez buscaría en la siguiente, o tú, Renata, con esta ya inquietud de ayudar a la sociedad, a las mujeres que se te han acercado, ¿harías algún proyecto en particular? Yo en lo personal, ahora sí que no puedo hablar por Ricardo, ahorita estamos en este proyecto y estamos viendo hasta ahí. Yo en lo personal vengo trabajando ya desde hace tiempo haciendo concientización en el tema de la igualdad de género. Participo en un programa de televisión, en un programa de radio, hablando sobre estos temas, y yo voy a seguir trabajando en este tema porque Guanajuato está lejos de lograr una igualdad de género. Tan solo en Guanajuato más del 30% de mujeres ganan mucho menos por el mismo trabajo que un hombre. Entonces hay mucho trabajo que hacer en estos temas y yo voy a seguir trabajando. Y bueno, ya que tocaste el tema de las mujeres, sabemos que también la población de las mujeres en Guanajuato es significativa, ¿sí? Tal vez las mujeres son las que van a venir a dar el voto decisivo en esta contienda en Guanajuato, también en el país, pero hablando específicamente del estado, las mujeres y los jóvenes, ¿quieres decirles algo o qué esperas de las mujeres y de también del sector de los jóvenes, Renata? Yo siempre he dicho, las mujeres seguimos siendo pilar en la familia. Y les digo, y ustedes son las que día de mañana van a sacar al marido, a los hijos, a la familia a votar, y que tenemos que ejercer este papel como pilar de la familia muy fortalecidas, muy empoderadas. Poco necesitamos mucho empoderar a la mujer. Yo como abogada del civil familiar me estoy dando cuenta, y desde hace tiempo me he dado cuenta que la mujer está viviendo mucha violencia. Yo sí quiero decirles que no están solas, que somos muchas las mujeres quienes venimos trabajando en lo personal al lado de Ricardo, y que hay muchas en el estado que están trabajando al lado de sus esposos porque queremos cambiar la situación que está viviendo Guanajuato, y que vamos a ser necias, como ha sido necio Andrés Manuel en este tema de transformar a México, y necesitamos más gente necia que siga luchando por cambiar lo que no está bien. Oye, Renata, y en el tema de cambiar lo que no está bien, se habla mucho también, Andrés Manuel y Ricardo lo han tocado en el tema del combate a la corrupción y a la impunidad, ¿no? Yo he escuchado que, ¿sabes qué? Van a agarrar una escoba y van a empezar a barrer de arriba para abajo el tema de la corrupción. No hemos visto en Guanajuato, por lo menos, a personajes que hayan estado involucrados en el tema de la corrupción, que hayan sido sancionados. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál es la labor que ustedes harían o tu propuesta también como mujer en esta figura de la impunidad y la corrupción? Fíjate que por supuesto se tiene que castigar a quien ha cometido un ilícito. Y en el tema de la corrupción en Guanajuato, pues creo que lo que estamos viviendo nunca antes se había vivido, tan solo con el programa Escudo y los más de 2,000 millones de pesos, que yo les pregunto luego en las reuniones, levante la mano quién ha sentido el beneficio del programa Escudo, y hasta el momento no he encontrado una mano que me diga yo he sentido ese beneficio de tanto dinero que se gastó. Primero, no se tienen por qué archivar absolutamente nada de las obras y de los proyectos que se hacen en los gobiernos, Coco. Es un descaro. ¿Por qué vas a guardar algo que debe ser de conocimiento de toda la gente? Porque es el dinero de la gente. Tiene que haber total transparencia. Y yo estoy totalmente convencida de que el ejemplo es sumamente importante, Coco. Vamos a ponerlo en el ejemplo de la familia. Los hijos son el reflejo de los padres, porque se repiten patrones de conducta. Y lo vemos en el gobierno de Peña Nieto, con su Casa Blanca y tantos escándalos que hubo. ¿Qué pasó? Que lo empezamos a ver con los gobernadores, lo empezamos a ver a otros niveles.
Yo estoy segurísima que el ejemplo va a ser muy importante porque va a ser la cabeza quien demuestre cómo se tienen que hacer las cosas. Y esa misma cabeza va a castigar a quienes hagan lo contrario. Como ya hemos visto ejemplos a nivel mundial de que la corrupción de los políticos sí se castiga. Y vamos a tomar esos ejemplos y seguramente lo vamos a estar haciendo en Guanajuato. Finalmente, Renata, ¿qué esperas para el 1 de julio? Que la gente salga a votar, que ejerzan su voto, que no se queden en casa, porque su voto vale mucho, Coco, y no se los pueden comprar con nada. Tu voto no vale un calentador solar, no vale un tinaco, no vale una despensa, porque estás hablando del futuro para ti y para tu familia. Yo espero que la gente sí le dé ese valor a su voto y salga a votar el 1 de julio por quien quieran, pero que estén también bien informados. Yo espero que sean unas elecciones con la mayor participación histórica de la gente acudiendo a las urnas. Y bueno, eres una mujer muy joven, sabes de las necesidades también de las personas jóvenes. ¿Qué es lo que te han dicho los jóvenes, Renata? Los jóvenes están muy temerosos. ¿Sí? Me decía una chica el otro día, es que en los próximos 6 años yo voy a estar en la etapa más productiva de mi vida y no sé qué esperar de esto. Están muy asustados, pero también, Coco, están muy involucrados, se están informando y yo espero que la decisión de estos jóvenes va a ser muy importante y trascendente para México. Renata, tienes una agenda muy cargada, sé que tomas carretera todos los días. ¿Te sientes segura en esta campaña que estás haciendo con el tema de la inseguridad que se vive en el estado? Pues estoy como todos los ciudadanos, Coco, ¿no? Con la misma seguridad que tenemos todos los ciudadanos en igualdad de circunstancias. Tomamos ciertas precauciones, sobre todo en ciertas carreteras o en las noches, pero de lo que sí me siento muy segura es de lo que queremos lograr y del trabajo que estamos haciendo. Renata, finalmente un mensaje que quieras añadir. Que no dejen de votar. Creo que es importantísima la participación de los ciudadanos en estas votaciones, que no dejemos la decisión en unos pocos y que vigilemos también nuestro voto y demos seguimiento a los gobiernos, que sepamos exigir lo que se nos prometió para que esto se cumpla. Siempre hay que recordar que el gobierno está sirviendo a la sociedad y en esa medida debemos de ser exigentes ante lo que se nos está proponiendo y ante los compromisos que se deben de cumplir. Renata, ¿dónde te pueden encontrar? Yo en redes sociales estoy en Facebook como Renata Arévalo. No tengo Twitter, espero pronto actualizarme en esa parte de las redes sociales, pero ahí en Facebook estoy a la orden también para que puedan dar seguimiento a la campaña que venimos haciendo. Pues muchas gracias a Renata Arévalo por abrirnos las puertas de su casa, permitirnos conocerla aquí en su hogar y podernos atender en esta entrevista, que es importante que la gente sepa qué es lo que están haciendo en este nuevo proyecto. Muchas gracias, Coco, y un saludo a todos. Gracias.